Bueno, ahora sí, Shabbat Shalom. Como pueden ver en su pizarra, hoy tenemos un tema muy interesante que ríe alrededor de esta parashá. ¿Alguna vez a ustedes han estudiado las escrituras desde el lente de antes del becerro de oro y después del becerro de oro? ¿Alguna vez han considerado eso? ¿Alguna vez? Bueno, lo aprendiste conmigo, obviamente. Pero ¿alguna vez has considerado el becerro de oro y las consecuencias del becerro de oro como parte de la presentación bíblica que está haciendo Shaul de Tarso a la congregación de los Gálatas? ¿Considerado eso? Uno de los temas más controversiales, uno de los personajes más controversiales en la escritura se llama Shaul de Tarso. Incluso en el movimiento de las raíces hebreas, Shaul de Tarso es un tema que muy poco se toca. Y es porque no entienden el mundo, primeramente, de Shaul de Tarso. Segundo, una cosa es, y ahora me gusta mucho usar la pizarra, una cosa es la historia. La historia, cuando hablamos de historia, la historia tiene un punto de origen y un punto final. Eso es historia. Tenemos la historia hasta la destrucción del primer templo. Tenemos la historia hasta la destrucción del segundo templo, utilizando el modelo bíblico. Si hablamos de las diferentes civilizaciones, cuando se hace investigación arqueológica y se traza la historia de esos pueblos, se puede investigar lo que se ha podido descubrir de ellos. Y se parte de un tiempo, de su origen que ellos pudieron identificar, hasta el tiempo de su extinción. Usamos el ejemplo de los mayas. Los mayas, hay una idea sobre su origen y hay una idea de su extinción. Y ese lapso de tiempo es el que se estudia. El libro de Proverbios dice que la sabiduría edificó una casa y labró sus 7 columnas. Esa casa, en esa casa vive usted y yo, es este mundo. Este mundo tiene una historia, ¿ok? Y esa historia es importante para estudiar y entender cómo una cosa va cambiando en la medida que el tiempo avanza, para que tenga una idea. ¿Sabía usted que el rollo de Ezequiel por poco no entra al canon bíblico porque tenía cosas contradictorias a la Torá? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que el libro de Ezequiel contiene un sistema de sacrificios contrario al que aparece en la Torá? Y por poco no entra al canon. ¿Sabía usted eso? Y usted diría, ¿por qué por poco no entra el canon? Porque obviamente ante los ojos de los lectores que están analizando y están recopilando la data, se percataron de que la información que presenta Ezequiel es contradictoria a la Torá. ¿Sabía usted que en el templo de Ezequiel no aparece Yom Kippur? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que en el templo de Ezequiel no está el Arón Kadosh, no está el Arca de la Alianza? Estos son detalles que yo les presento para que usted, cuando hablamos de historia, podamos comprender. Cuando hablamos del espíritu de la Escritura, esta contiene una serie de mensajes espirituales para la vida del ser humano en la medida que el ser humano va evolucionando. Y a la gente le tiene miedo a esa palabra, evolución. Pues la gente piensa que cuando hablamos de evolución es que pensamos que el humano viene del mono y fue evolucionando, y no más mínimo. Cuando hablamos de evolución, estamos hablando de un ser humano que progresivamente iba viendo el mundo de una forma diferente a la medida que iba descubriendo. Existe un movimiento moderno, imagino que usted tiene conocimiento de que la Tierra ahora es plana, ¿verdad? ¿He escuchado sobre eso? Hay un individuo en Estados Unidos que quería volar un cohete para mostrarle al mundo que la NASA está engañando a la gente, porque la Tierra es plana. Y él va a mostrar con evidencia de que la Tierra es plana. Lo único que no le permitieron volar. Y como no le permitieron volar, dijo, ¿vieron? Nos están engañando porque si me permiten volar les voy a mostrar que la Tierra es plana. Le deberían de haber dejado que volara. Y él mismo se llevara la sorpresa. ¿Verdad? Ahora,
usted va a toparse con esas personas y le van a probar por la Biblia que la tierra es plana. Y usted va a decir, oye, ¿verdad, La Biblia claramente dice que la tierra es plana. ¿Usted sabe por qué? ¿Verdad? Porque Dios le va a hablar al ser humano conforme a su capacidad de comprender. Y ahí está el problema. Por eso vemos que el humano ha ido evolucionando, y en la medida que el humano evoluciona, el Eterno le va hablando conforme a su capacidad. Para que tenga una idea, para el hebreo, el corazón piensa. Pero sabemos hoy en día el corazón no piensa. ¿Qué piensa este? Ah, pues la Biblia está equivocada. No, en lo más mínimo. Lo que usted tiene que saber es que Dios sabe tus pensamientos. Para David era en el corazón, para mí es en la mente. Lo importante no es donde pienso, lo importante es qué pienso y cómo él sabe lo que yo pienso. ¿Tienen la idea de lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando vamos a hablar de la revelación bíblica, de su punto de origen, que esto es un tema bastante controversial para el mundo que nos hemos formado, hemos hablado de el humano, donde hay un punto registrado en la narración bíblica donde explica que el Creador fue el que hizo al humano. Lo interesante de todo esto, y lo hemos hablado en otras clases, es que la Escritura nos presenta a dos seres humanos. Porque en el capítulo 1 dice, hagamos la humanidad. Porque la palabra Adán no es un nombre propio. Si yo fuera de esos que piensan que vamos a ir al cielo, diría, cuando vaya al cielo, voy a preguntar por Adán. ¿Dónde está Adán? Va a ser un montón de gente, Mi papá me dijo Adán. No, yo quiero el Adán que aparece en la Biblia. Y te van a decir, no hubo ningún Adán. Entonces la arqueología bíblica ha encontrado civilizaciones antiguas y no encuentra ningún récord registrado de un Adán. Ah, pues Adán es un mito, es lo más mínimo, amigo. Adán es un ser humano. Y el Todopoderoso no quiere identificarlo con un nombre porque Él quiere que usted sepa que usted también es Adán. ¿Ok? Ahora, la Biblia comienza en su capítulo 1 hablando de la humanidad. Y la humanidad en general fue creada a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. No lo hizo a semejanza. El plan era hacerlo a semejanza, y ustedes han escuchado eso de mis clases anteriormente. Pero no dice que lo hizo a semejanza, porque la semejanza es un proceso que el humano iba a entrar en la medida que fuera progresando su cercanía a Dios. ¿Ok? Ahora, dice que varón y hembra los creó, y esto es sumamente importante porque la mujer y el hombre tienen el mismo estatus ante Dios. ¿Ok? La mujer y el hombre fueron creadas imagen de Dios. Ahora, el capítulo 2 nos va a presentar otro humano. Este humano, que también se llama Adán, este humano fue formado por Dios. Y me gusta muchísimo que la arqueología cristiana haya validado lo que ya los sabios de Israel enseñan, porque así podemos probar por ambas partes que la realidad que estamos hablando es concreta. Y es que este humano formado fue posiblemente un sacerdote o un rey en el mundo antiguo. Este humano, ¿se ha preguntado usted cuándo fue formado? Válgame, sé que me van a decir en el sexto día. La Torá no dice que fue en el sexto día. La Torá dice, hagamos la humanidad, entra el Shabbat y dice, estos son los orígenes. ¿Verdad que sí? Dice la Torá eso. ¿Y este humano cuándo fue formado? ¿Sabía usted que el libro de Revelaciones le da a usted una clave? Pero no lo hemos visto porque estamos viendo el libro de Revelaciones de una forma diferente. En el pueblo de Israel existen dos tradiciones de interpretación bíblica. La primera tradición es la tradición de los rabinos, que son los herederos de las enseñanzas de los fariseos y los escribas del primer siglo. Y ese es el más que nosotros conocemos, porque es el más acceso que tenemos. Pero ¿sabía usted que no fue hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto donde se pudo descubrir que existía otra escuela filosófica de pensamiento que era en gran parte diferente a la de los rabinos?
Y esta escuela de los reyes de mal muertos se dicen que eran los sacerdotes de la casa de Sadoc, los sacerdotes originales que no participaron de la corrupción del templo para el tiempo de los Asmoneos y se fueron al desierto de Judea y se llevaron todos sus libros. Porque quienes tenían la autoridad para interpretar las escrituras, y está evidenciado en los textos, eran los sacerdotes. ¿Y sabía usted que estos del linaje de Sadoc, estos sacerdotes de los reyes de mal muertos, tenían una forma de ver la escritura completamente diferente? Los sabios de Israel dicen que, los rabinos dicen que en el sexto día Adán fue creado y horas después de haber sido creado, dañó todo, comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero sin embargo, el pensamiento sacerdotal es completamente diferente. Este Adán fue formado en Shabbat. Este Adán fue formado en Shabbat. ¿Qué hace usted aquí hoy? Siendo formado. ¿O no? ¿Verdad que sí? Ahora, mire qué detalle interesante. Y antes de pasar por su mente, mira qué locura este muchacho. Vamos a la escritura. Revelaciones dice que los muertos, mejor dicho, Pablo dice que los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y que esos que murieron en el Mesías reinarán con él. ¿Verdad que así dice eso? No estoy diciéndolo yo, dice Chao, peleen con él. Conmigo no peleen. Chao de Tarso. Ahora, ¿y los demás? Los demás, porque los profetas dicen que las naciones vendrán y adorarán a Adonai. Los demás, los que sobrevivan, entrarán a la era mesiánica. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué Adonai Yeshua en el libro de Revelaciones dice que el que se esfuerce en esta era descansará? ¿Por qué él dice eso? No estamos hablando aquí de salvación, estamos hablando de la recompensa que recibe el discípulo por esforzarse en imitar a su maestro. ¿Y los demás que no se esforzaron, se fueron para el infierno? No dijo eso. Shaul de Tarso dice claramente que la salvación es un regalo gratuito del Creador para todo aquel que cree. ¿Verdad que sí? Parece una contradicción. Yeshua y Pablo no se llevaban. No, lo más mínimo, si Yeshua escogió a Pablo para que fuera a llevar el mensaje a las naciones. ¿Sabía usted que los sabios de Israel dicen que en la era mesiánica, en los 1000 años del reinado mesiánico, Israel se encargará junto al Mashiach de asistir a las naciones a que ellos se eleven para que Elohim se pueda presentar ante ellos? Eso lo dicen los rabinos. Ahora, mire qué interesante. Todavía no voy a llegar a esa parte de revelaciones. Yo sé que usted está aquí rompiéndose la cabeza, este muchacho está loco. ¿Cuándo fue Adán tentado? Según el texto. Según el texto, no dice que fue probado el sexto día. No dice cuándo fue probado. Solamente dice que fue probado. La tradición rabínica dice que fue probado. Una vez que fue formado el sexto día, fue probado. Pero ¿y qué tal si a punto de acabarse el séptimo día, Adán fue probado? ¿O usted piensa que la era mesiánica de los 1000 años es la eternidad? Las revelaciones no me dice eso. Las revelaciones lo que me dice es que cuando se acaben los 1000 años va a haber una gran revolución. Pues eso no es la eternidad. Porque bendecidos son los que no participan de la segunda muerte. Pues hay muerte. ¿Verdad que sí? Mire qué detalle interesante. Adán fue probado después de haber sido formado. No nos dice en qué día. Pero Revelaciones dice que el Satán será soltado al finalizar los 1000 años y va a probar el Eterno a la humanidad. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Sencillo. Comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Muy bien. Significa que ahora yo comer un fruto prohibido me condenó para siempre. ¿Se ha preguntado a usted cuántos árboles habían en el huerto? ¿O usted piensa que era una llanura verdosa y habían solamente 2 árboles? No, la escritura dice, de todo fruto del huerto puedes comer, pero del árbol
del conocimiento del bien y el mal no comerás. ¿De qué está interesante? Ahora, ¿cuál era el pecado de comer ese árbol? ¿Cuál es el mensaje? Y usted, todo esto tiene que ver con Mishpatim. Que tengo que empezar primero desde lo más básico. Porque la historia de la Torá y la historia de los profetas y hasta los discípulos, incluso el mensaje de Shaul de Tarso es: Adonai va a redimir la humanidad. Adonai va a redimir la humanidad. Y por eso es que la Torá comienza hablando de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que quería Adán? Yo sé que comió Eva, pero a Eva es Adán, es lo mismo. ¿Qué es lo que ofreció el Nahash? ¿Y por qué la Torá te presenta una serpiente dentro de la historia? ¿Qué es lo que representa el Nahash en este gran misterio de la interacción entre el humano y este ser que se llama en la literatura bíblica Nahash? Dice la escritura en su lenguaje español que era una serpiente. ¿Qué características tiene la serpiente? Primero, que cuando va por el campo apenas hace ruido. ¿Verdad que sí? Cuando mira a su presa, se amarra sobre su área más débil hasta que logra estrangularla. ¿Verdad que sí? ¿Cuál era el área más débil de Adán? Por ese lado lo agarró. Ahora, mire qué interesante. La serpiente, la palabra Nahash, habla de susurrar. Porque fue en el susurro del silencio de ese estado, de ese lugar, donde Adán se le ofreció todo. El Eterno le dio un huerto. Dice la Escritura: Adonai formó al humano del polvo de la tierra. ¿Y verdad que Shaul de Tarso dice que el humano viene de la tierra? Y cualquiera pensaría que estamos hablando de una figura de barro que Dios formó porque Dios le gusta la plasticina. No es la forma de hablarle al humano de ese tiempo. El humano era un ser mortal que Dios lo exaltó y le ofreció la vida eterna. El humano en el principio no era eterno. Porque si fuera el principio eterno, no diría la Torá: escondamos el árbol, no sea que comiendo de él viva eternamente. O sea, que esa idea de que el humano fue creado eterno, no. El humano fue elevado de su estado mortal y se le ofreció la oportunidad de vivir para siempre, siendo semejante a Elohim. Pero en el estado que se encontraba era imposible llegar ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano quiso ser independiente. ¿Pero cómo que independiente? ¿Qué le dijo el Nahash? ¿Sabe Elohim que el día que comas de este árbol seréis semejantes a él, conocedor del bien y del mal? Yo le hago una pregunta a usted. Si tú supieras que mañana tú vas a chocar el carro que compraste hoy, ¿lo comprarías hoy? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no te atreverías a comprarlo el carro hoy si lo vas a chocar mañana? Pues eso es querer ser Elohim. Saber, conocer el mañana. Ser dueño de tu destino. Qué interesante, porque las ciencias modernas te dicen a ti: ve a las librerías, los bestsellers, 7 pasos para alcanzar la independencia, 7 pasos para ser feliz. Alcance su potencial hoy. ¿Verdad que sí? Que esos son los bestsellers. Son los más que se venden. 7 claves, entonces, ¿verdad? 7 bien bonitos. 7 claves para que tú puedas ser tu propio jefe. ¿Verdad que dicen eso? Eso fue lo que le ofreció el Nahash. Nahash le dijo a Adán: tú no necesitas de Hashem. Tú puedes ser tu propio dueño. Tú no necesitas de Hashem. Qué interesante, pero el libro de Revelaciones te dice lo mismo. Las naciones confabularon al final para destronar al Mashiach. Interesante, ¿no? Ya usted ve que no me estoy inventando nada.
Y una vez que el Nahash le hace esa oferta a Adán cae y comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el Eterno por su propio bien dijo, en este estado no es bueno que se quede, mejor que muera. Y comenzó un proceso en la vida del humano que hasta el día de hoy vivimos. Por uno, murieron todos. No es que usted nace con el pecado original, por favor, no se coma ese cuento. Usted no nace con el pecado original. Usted nace con la condenación que dice Shaul de Tarso en la carta a los de Roma, de que usted va a morir. Pero ¿era ese el plan del Creador? En lo más mínimo. El plan del Creador era llevar al humano al octavo día. ¿Verdad que Revelaciones habla del octavo día? ¿Y verdad que dice que es cielo nuevo, tierra nueva, y por siempre y para siempre? ¿Verdad que sí? Esa era la visión de los sacerdotes de los rollos mal muertos. Si el humano hubiese alcanzado el octavo día, viviría para siempre. Pero no lo alcanzó porque no pudo comer del árbol. Y qué interesante, porque el libro de Revelaciones dice que en la Nueva Jerusalén hay un árbol que es el árbol de la vida. ¿Van entendiendo lo que les estoy diciendo? Esto causó que la humanidad toda cayera en deshonra, cayera en un estado de extinción. Pero Dios, que creó a la humanidad, no iba a dejar la humanidad en el estado que se encontraba. Él mismo iba a redimirla. Pero para redimirla tenía que crear una historia. Y la historia es la construcción de eventos en la vida de los seres humanos. Hay eventos dentro de tu historia que sucedieron por decisiones que tú tomaste. Y esas decisiones pueden ser positivas o negativas, dependiendo del lado en que te inclines. Pero esa es tu historia. ¿Era parte del plan de Elohim que Israel, una vez que llegara a Sinaí, estuviera 40 años divagando en el desierto? No. No. No era ese el plan. Hashem le entrega Hashem le hace una oferta a Israel por medio de Moisés. Y la oferta se llama elección. Porque el plan de Elohim es que solamente Israel sea salvo. No. Por eso que la Torah comienza hablándote del humano. Y el humano no tiene nombre. El humano no tiene nombre. Humano. Usted es un humano. Usted es un humano que le llamaron jamón. Pero usted es un humano ante Hashem. ¿Ok? Esa elección que Hashem hizo desde el principio con Abraham tenía un propósito. Y la oferta que le hace Moisés a los israelitas en el desierto, en el Sinaí, que si usted no ha mirado ese evento como una presentación cosmológica, le invito a mirarlo como una presentación cosmológica. Muchas personas han sacado la cosmología de la Biblia y por eso que no entienden las cosas que ven. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Egipto en hebreo es Misraim y es la forma de hablar del mundo físico. ¿Dónde fue crucificado el maestro? En Jerusalén. ¿Y por qué Revelaciones dice que fue colgado en Egipto y Sodoma? ¿Es un ejol de Juan? No es un ejol de Juan. Juan te está dando un código de los misterios de la Torah. El problema es que usted tiene la palabra Egipto en su mente y usted está pensando simplemente en el área geográfica. La sabiduría está construyendo una casa y dentro de la casa hay una historia. ¿Verdad que usted va a las casas antiguas y usted pregunta, y cuéntame la historia de esa gente que vivió ahí, cuándo y quién vivió allí, y qué pasaron allí? Estos cuartos, ¿verdad? Tienen muchas cosas que contarnos, sería interesante verificar. La casa tiene una historia. Y esta gente sale de un lugar llamado Misraim, que es un lugar de limitación y estrechez, porque este mundo físico es un lugar de limitación y estrechez. Yo no puedo ahora decir, me voy mañana para Japón. Primeramente tengo que tener este pasaporte.
Y chavos para comprar el pasaje. Ah, pues entonces hay limitación. Yo no puedo estar en dos sitios a la misma vez. Ellos salen de allí y cruzan el mar de los juncos. Y dice el texto en hebreo que el Eterno hirió al príncipe de Egipto. Y el mar de los juncos representa la apertura de las aguas de arriba. ¿Verdad que la Torah comienza hablando de las aguas de abajo y las aguas de arriba? Y el Eterno abrió las aguas de arriba y los israelitas pasaron. Hay un midrash muy bonito que dice que ellos pasaban y metían la mano hacia el agua y cogían algo y comían. ¿Qué es eso? Usted entiende el pensamiento de los rabinos, usted va a entender lo que ellos están explicando. Y cuando pasan el mar de los juncos, llegan al desierto de Sin. Y verdad que era un desierto. ¿Por qué un desierto? Y en ese desierto hay un monte y ese es el monte Sinaí, donde todos ellos se ubicaron allí, ¿verdad que sí? Dice el Midrash que cuando el Eterno rasgó la cortina y se apareció allí, se sentó en Sinaí, el Sinaí se puso verde y el desierto floreció. Volvió a ser el huerto del Edén. Qué interesante, porque cuando rasgó la cortina, todos los astros alumbraron. El libro de Ezequiel dice que el Adán paseaba por las piedras de fuego. ¿Verdad que dice eso? Que nosotros hemos escuchado esa historia y dicen, no, esa es la caída del Satán. No, amigo, está hablando de Adán. Adán era un Cohen que se paseaba entre las piedras de fuego, representando la más alta cercanía que el humano puede tener al trono divino. Porque el templo es un microcosmo del universo. Y el Cohen Gadol se presentaba al lugar santísimo, que era la parte más alta del universo. Y el lugar santo, ¿verdad que hay una menorá de 7 brazos? Las 7 planetas principales que usted ve con su ojo natural. Pregúntale a Filón de Alejandría, que decía que la menorá representaba los 7 planetas que tú ves con el ojo natural. Y 12 panes, 6 y 6, representando las 12 los 12 meses del año donde el pan del Eterno era puesto al humano. Eso era la representación micro del cosmos. Y ellos llegaron allí, por encima de todos los astros, y lea que cuando se sentaron en la mesa, Nadab, Abijú, Aarón y los 70 ancianos vieron al Dios de Israel, y sobre los pies que había un pedazo de piedra azul simulando los cielos mismos. Estaban por encima de los cielos. Y estaban tan impresionados que comieron y bebieron como si nada. Esto en la mente de Shaul de Tarso estaba cuando le habló a los efesios y le dijo que Yeshua puso por encima, por debajo de sus pies a los principados y los potestades y nos sentó juntamente con él, poniéndonos por encima de todos los astros. Es interesante, pero los sabios de Israel enseñan que todo ser humano que nace aquí, su mazal lo domina, su constelación lo domina. Interesante. Interesante. Ahora, en este estado, el Eterno en este lugar le dice a ellos, a través de Moisés, que viene haciendo el trabajo de Adán, si ustedes aceptan mi convenio, ustedes serán lo más preciado de la tierra. ¿Verdad que sí? Ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación. Dice la Escritura que salió Israel con una multitud mezclada, que según la suma de los sabios da 3 millones de personas. ¿Usted se imaginaría 3 millones de personas haciendo fila para sacrificar un animal en el templo? No terminamos nunca. Entonces la intención original, cuando hablaba de sacerdote, no es sacrificio. No es sacrificio. La idea, si usted lo va a ver cuando usted se pone a leer los escritos
del Tanaj, donde habla que en cada ciudad había un levita y él le enseñaba la Torá al pueblo. El levita estaba haciendo lo que le correspondía a Israel hacer al mundo entero. Porque el Eterno escogió a Israel para que le enseñara al mundo quién es el único Dios verdadero. Esa es la intención de la elección. Ahora, para que el reino de ministros funcione, necesitaban una nación. Porque sin nación no funciona. ¿Verdad que hablamos del gobierno de Dios? Israel, como nación, iba a expresar en el plan del Eterno lo que era un reino, un gobierno. Y esa es la Parashá Mishpatim. ¿Sabía usted que de Éxodo 21 al 24:33, si no me falla la memoria, es conocido como el libro del pacto? ¿O usted piensa que Moisés había escrito ya Deuteronomio y lo puso dentro del arca de la alianza cuando la construyeron? Ese era el rollo del pacto que dice la Torá, que Moisés lo roció con sangre. Ahí todavía no estaba escrito ni Números, ni Levítico, ni Deuteronomio. Porque ni Levítico, ni Número, de Deuteronomio en la mente de Moisés era el libro del pacto. Escuche bien, no me juzgue todavía, porque si no lo va a entender a Shaul de Tarso. Todo esto está ocurriendo antes del becerro de oro. El autor de Hebreo dice que no entraron al reposo por causa de las transgresiones después del becerro de oro. ¿Verdad que dice eso el autor de Hebreo? ¿Y verdad que dice que da un reposo? Cuando usted guarda el Shabbat porque quiero guardar el Shabbat porque yo soy parte del pueblo. O usted guarda el Shabbat porque con su observancia tiene memoria de que esto es un micro del gran Shabbat. La Parashá Mishpatim tenemos las instrucciones para que una nación sea modelo. ¿Sabía usted que en el tiempo que Moisés le estaba dando esas instrucciones, en el mundo antiguo, un esclavo era vendido a perpetuidad? Míralos en Egipto. 200 años en mi mente es perpetuidad. Yo no vivo 200 años. Imagínese usted que usted sale de Egipto donde no habían días libres y llega a un monte y el rey le dice a usted, de a partir de ahora vas a trabajar 6 días y te voy a dar un día libre. Los israelitas no sabían eso. No, pero es que la Torá dice que en Génesis, eso es después. Todavía no había sido escrita. ¿Ok? Estamos hablando de historia. La historia se traza de un punto a otro. El Eterno le da las instrucciones y un ejemplo de ello dice que cuando un esclavo se venda a ti, va a trabajar para ti 7 años. En ese periodo de 7 años, si te paga la deuda, lo dejas ir. Pero si no te paga la deuda, al año 7 lo tienes que dejar ir. Pero mira lo que dice el Eterno, cómo debes tratar a ese esclavo. Mira dónde lo sacamos. Si el 7º año te dice, no me quiero ir, pero es demasiado bueno. Oye, ¿qué amo en Egipto era bueno con los israelitas? ¿Fue Faraón bueno con los egipcios, con los israelitas? No fue bueno con ellos. Y Hashem le dice al pueblo, si el siervo te dice, no me quiero ir, no me quiero ir, porque mi amo me dio esposa y tengo hijos también, qué bueno es ese amo. Entonces en el 7º año lo llevará a la puerta, lo presentará ante los jueces. Y el texto hebreo dice Elohim. Y a partir de entonces será tuyo para siempre. Ahora, lo interesante de eso es que una vez que esa persona es marcado, es parte de la familia, ya no es siervo. ¿De dónde saca eso? Yeshua dijo que el siervo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. ¿Verdad que sí?
Ahora, eso tiene un gran misterio en los ciclos de la vida. Porque todos nosotros fuimos comprados con precio de sangre y le debemos a nuestro amo su salvación. Pero el año número 7 Él te dice, si te quieres ir, te puedes ir. ¿Pierde la salvación la persona por dejar de ser siervo del Mesías? Lo más mínimo. Y hay aquí un gran misterio con respecto a eso, que no me es permitido hablarle más. Pero mediten eso. Entonces el pueblo, ¿me queda tiempo todavía? Sí, me queda tiempo todavía. El pueblo acepta el convenio. Aceptamos lo que el Eterno nos ha encomendado. Ser sus representantes, porque Roma es representante de Dios en la tierra. Ser sus representantes y ser la nación que Él desea que seamos. Y Moisés se va, que es la paracha de las próximas semanas. Y Moisés se va 40 días y 40 noches para recibir las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Y mientras Moisés está allá recibiendo el plano, un grupo de personas, en su estado de desesperación, decidieron crearse un Dios a su imagen. Un Dios a su imagen, sí, pues crearon bestias. Crearon una bestia que come hierba. Y lo crearon según su imagen. Porque solo una bestia crea otra bestia. Sabiendo de antemano que Dios le dijo que no haga ninguna imagen. Y Aarón le dice a ellos, denme sus aretes. Lee la Torá, que usted va a ver que tenían prenda en sus manos, sortijas. Tenían mucho oro. Y Aarón lo único que le dice es, dame tus aretes. En otras palabras, ¿qué escuchaste? ¿Se te olvidó que Adonai dijo, no te hagas imagen? Pero mire qué interesante, que el pecado del becerro de oro comienza con la creación de una bestia. La palabra bestia es behemá. Y en Revelaciones hicieron también una bestia. De verdad que tenían que postrarse ante ella y adorarla. ¿Y quién como la bestia? Pero eso es tema para otro día. Y aquí violaron el mandamiento de la imagen que estaba en el convenio que Dios le dio a Moisés en las 2 tablas. Pero no solamente transgredieron ese, también transgredieron de postrarse y adorarlo. Porque ¿verdad que dijeron, estos son nuestros dioses, los sacaron de la tierra de Egipto? El Eterno le dijo a ellos, no tragas imagen, ni te postrarás ante ellos. Anularon el convenio, por eso es que el Eterno le dice a Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, no es mi pueblo. No es que ya anularon el convenio, ¿cómo van a ser mi pueblo? Y esto provocó, y le estoy dando historia, esto provocó que Moisés tuviera que bajar. By the way, Moisés le pide perdón a Hashem por lo que hicieron y le pide por favor que no los abandone. Y Moisés va allá abajo con el perdón de Dios, pero los mató. Lean el texto en su contexto. El Eterno le dice a ellos, está bien, los perdono. Pero Moisés baja y dice, que esté de parte del Eterno conmigo acá. Y los levitas cojan su cuchilla y todo el que participó los liquida. Es la rabia de Moisés. Y por causa de eso comenzó Moisés, después del becerro de oro, a poner leyes. A añadirle leyes a las que ya existían. Esa es la historia. Para que tenga una idea, voy a usar el ejemplo más sencillo. Estaban por el desierto, caminando. Llegan a la orilla, casi a cruzar, y se le acercan 12 de los líderes y le dicen a Moisés, queremos explorar la tierra. Moisés le dice, muy bien, vayan. Y fueron 12. Y jodieron la tierra, ¿verdad que sí? Y regresaron y le dijeron a Moisés,
10 de ellos. Chacho, ahí no hay quien viva. Sus habitantes son gigantes. Nos van a comer. Somos langostas al lado de ellos. Y 2 dijeron, wow, qué clase de regalo nos dio Hashem. Y el Eterno se molestó y le dijo, no van a entrar. ¿Verdad que sí? Lea el contexto. Inmediatamente después que el Eterno dijo eso, le dijo, dile que se hagan flequillos. Sí. Para que al mirarlo se acuerden. ¿Por qué no le dio los sí antes del becerro de oro? Porque no habían cometido una transgresión. Fue cuando cometieron la transgresión de la tierra que el Eterno le dijo que se pongan flequillos para que al mirarlo se acuerden. Eso está en la mente de Shaul de Tarso cuando él dice, ¿para qué entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones? De eso está hablando Shaul de Tarso. Shaul de Tarso no está hablando en contra del pacto. Shaul de Tarso está diciendo, fueron las transgresiones de nuestros ancestros las que provocaron que Moisés siguiera dando mandamientos y mandamientos y mandamientos. Pero donde no hay transgresión, no hay ley. ¿Verdad que dice Shaul de Tarso eso? Yo no estoy diciendo eso, lo está diciendo Shaul. Porque si no hubiesen cometido transgresiones, no estuviera la ley de los sí. O dígame usted, si Hashem, cuando ellos regresaran de la tierra y los 12 dijeran, esta tierra es la que queremos, Hashem le va a decir, pues ponle sí, para que se acuerden. No, vinieron a consecuencia de la transgresión. Inmediatamente que estaban en el Sinaí, antes del becerro de oro, iban a llegar a la tierra. Pero lo convirtieron en 40 años por causa de las transgresiones. Y eso está en la mente de Shaul de Tarso. Pero Shaul de Tarso dice, no es la observancia de la Torá lo que te va a hacer justo ante Hashem, sino la emuná, lo que no tuvo, la generación del desierto. No tuvieron en emuná en Hashem y por eso que Hashem los exterminó. Lea la carta a los hebreos, lo está diciendo claramente. No estoy diciéndolo yo. ¿Y por qué no podemos entender eso hoy día en el movimiento de las raíces hebreas? ¿Por qué Shaul de Tarso no puede ser estudiado en su contexto, estudiando la Torá en su contexto? Pero es que Dios dijo que se pusieran sí, pero mira por qué le dijo que pusieran sí. ¿Hubiera Yom Kippur si hubiésemos hecho el becerro de oro? Analice eso conmigo, amigo. Si no se hubiese hecho el becerro de oro, ¿habría Yom Kippur? Es lo más mínimo porque el día de Yom Kippur es el día del perdón ¿de qué? Del pecado de idolatría que hicieron. Si no hubiese idolatría, no hubiera Yom Kippur. Y Hashem les dio la fiesta de Sukkot para que recordaran que este mundo es pasajero, porque pudieron vivir lo que iba a vivir Adán, y no lo vivieron porque hicieron como Adán. No creyeron en el Eterno. Ese es el contexto, amigo. Ese es el contexto. Ahora, lo interesante es que Shaul de Tarso dice que todas las cosas que están escritas acontecieron como ejemplo a nosotros para que lo veamos y no seamos como ellos, que fueron incrédulos. Y yo te digo una cosa, llevar 2000 años esperando el regreso del Mesías cansa. 2000 años. Un grupo de personas no pudieron esperar 40 días. Se desesperaron. Dijeron, de Moisés no sabemos. No sabemos si va a regresar. ¿Verdad que sucedió eso? No sabemos si Moisés va a regresar. Ahora le digo a usted, llevamos 2000 años esperando el regreso del Mesías. ¿Regresará o es un cuento que nosotros no nos creímos bien chévere? ¿Será una fábula? Pues créame, hay gente de afuera que está pensando eso. Que la idea, que la historia de Yeshua de Nazaret es una historia inventada.
que se le inventó Pablo de Tarso y que los evangelios los escribió él y que él es el fundador del cristianismo y todo el que está esperando a Yeshua de Nazaret, mire cómo lo dije, Yeshua de Nazaret, se va a quedar con las ganas. ¿No se parece eso a la generación del becerro de oro? Que tú me estás diciendo que tú viste a Moisés irse en la nube. Ese no viene para atrás. Porque tenemos, Enoc no viró para atrás. 2000 años llevamos esperando. Y Adonenu Yeshua dijo, ¿hallará Emuná el Hijo del Hombre cuando regrese? Esas palabras me corren por la mente cada vez que yo escucho personas diciendo, este es el movimiento de avivamiento que Dios prometió. Ay, pues Yeshua nos mintió. Pues Yeshua dijo, encontraré fe cuando regrese. Sin embargo, de tiempo hemos escuchado a la gente decir, estamos esperando un gran avivamiento. Pero Yeshua dijo lo contrario. Que entre nosotros mismos nos vamos a odiar. Y Yeshua dijo que no pensemos que porque Él ha tardado en regresar, vamos ahora a coger las personas y a abusar de ellas. Yeshua dijo todo lo contrario a lo que escuchamos en las calles. Avivamiento, avivamiento. Estos son los días de la gran decepción, que son las postrimerías de la gran apostasía. Si tiene alguna idea de lo que, si usted tiene alguna duda de lo que es la apostasía, ya le acabo de decir un ejemplo. La historia de Yeshua de Nazaret es un invento de Pablo de Tarso. Los escritos son inventados por él. Nada de eso ocurrió y usted se lo está creyendo. ¿Y sabes qué? Que Juan dijo en una de sus cartas que los antimesías estuvieron con nosotros y salieron de nosotros. Y son los que estuvieron con nosotros los que dicen esas cosas hoy en día. Ahora, lo interesante es que en la medida que eso está ocurriendo, dentro del propio camino de la fe, se está construyendo otro becerro de oro. Porque si usted no sabe lo que es el becerro de oro y cuál es el principio espiritual del becerro de oro, es sencillo. El becerro de oro es ese concepto de Dios que usted tiene, en el cual usted confía. Y cuando ese concepto de Dios desafía lo que usted cree, entonces su becerrito se tambalea. Y es bien interesante, porque muchas personas han construido becerros de oro. Vamos a usar un ejemplo. Que tú me estás diciendo a mí que toda esta tribulación y angustia que tú estás pasando es parte del plan de corrección del Eterno para tu vida. Tú eres loca. Si yo creo en un Dios de amor. Dios es amor. Dios es imposible que te dé disciplina a ti. ¿Verdad que hemos escuchado eso? Esa persona tiene su becerrito de oro. Que cuando está viviendo fuego del cielo para su bien, porque así lo dice la Escritura, prefiere echarle la culpa al Satán antes de que se afecte su becerro de oro. Y la Escritura es clara al mostrarnos que todas las veces que los israelitas vivieron situaciones dificultuosas en el desierto, eran a consecuencia de su rebelión a Dios. Por eso es que la palabra oración comparte la raíz de la palabra que significa autojuzgarse. Se supone que cuando usted vaya en oración ante el Eterno, se autoanalice. Mire David, examíname. ¿Verdad que David decía eso? Lo que pasa es que tenemos miedo de decir eso, porque si de repente nos sacan a la luz pública lo que somos, nos vamos a asustar. Pero es mejor que el Eterno haga eso ahora, a que cuando nos paremos delante del tribunal y nos pase las pruebas por fuego, todas sean consumidas esas obras, porque no dejaron nada.
Es mejor ahora. Ahora, usted va a escuchar esta semana, con respecto a la Parasha Mishpatim, las leyes que el Eterno entregó al pueblo de Israel en este tiempo, que son las que tenemos que obedecer hoy día. Y es bien interesante, porque esas leyes fueron dadas para que el pueblo las viviera en la tierra que iba a heredar. Ellos fueron a Sinaí a recibir el convenio, pero tenían que ir a la tierra, y en la tierra iba a establecer todo el proceso. Todo el procedimiento del servicio del pueblo hacia Dios era en la tierra. Eso es contexto, leer la Escritura, no me lo estoy inventando yo. La semana pasada y la antipasada ustedes vieron cómo el Eterno ordenó que Pesaj fuera en Israel. Y lo que es Pesaj es el cordero. Y el cordero había que sacrificarlo en el templo. Así que si usted le dicen hoy, vamos a celebrar Pesaj, en su mente diga, esto es un memorial. Porque nadie hoy día celebra Pesaj, bíblicamente hablando. De eso lo hemos hablado anteriormente. Vemos claramente cómo en Deuteronomio Moisés dice que en el lugar donde el Eterno escogió poner su nombre, allí tienen que ir todas las tribus. Y por eso leemos en los escritos apostólicos que en la fiesta de Pascua había mucha gente allí en el día de la crucifixión de Yeshua, que no sabían ni lo que estaban pasando, pero decían, crucifícalo, ¿verdad? Que estaban participando, pero sin saber lo que estaba pasando, porque no eran de allí. Y por eso vemos que en la fiesta de los tabernáculos, cuando van los papás de Yeshua van al área que hacen el censo, no tenían lugar donde posar porque había demasiada gente. Eso no era la fiesta, había que ir a Jerusalén a celebrarla. Por eso vemos que en el día de Pentecostés habían judíos y prosélitos de toda la tierra que fueron a Jerusalén para la fiesta. Estaban obedeciendo el mandamiento. Y por eso les dije que cuando Shaul de Tarso dice en Colosenses que nadie te juzgue por comida y bebida y Shabbat, Shaul no está hablando en ningún momento que nadie te juzgue por tú celebrarla, porque Shaul de Tarso sabe que para celebrarla tienes que ser judío y circuncidado. Porque usted no puede ir allí con el cordero incircunciso al templo. No te lo van a aceptar. Esa es la historia del pueblo. Y Shaul lo que está diciendo es, no te sientas presionado por las fiestas, porque total son sombras de la realidad, que es el Mashiach. Porque para el tiempo que él está hablando, todavía el templo no había sido destruido. Es la realidad, amigo. Y si usted tiene alguna duda, lea la historia. En ningún lado en la diáspora celebraban las fiestas, iban a Jerusalén. Esa es la historia. Ahora, nos podemos reunir en esa fecha y recordar esos eventos, lo que representan en la esperanza mesiánica. Porque sabemos que Pesaj, Shavuot, el Día de las Trompetas, Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos, todas hablan de realidades de la esperanza que tenemos en el Mesías. Así que no se preocupe por el huesito, ni el huevito en el plato de Pesaj. ¿Ok? Si 40 días pasaron y un pueblo se desesperó porque Moisés no regresaba, no se sienta mal, porque los días pasan y Mashiach no regresa. No se sienta mal. Es interesante que el número 40 está relacionado con un periodo de pruebas. Porque los 40 años en el desierto fue un periodo de pruebas para el pueblo. Y es bien interesante porque Moisés se va a 40 días y el pueblo fue probado. Y Mashiach se fue y estamos siendo probados. Si vamos a tener la esperanza y vamos a creer en su regreso. Es un gran reto para nosotros. ¿Alguna pregunta para cerrar? No, no hay pregunta. Qué bueno. Entonces, puedo concluir diciendo que la historia tiene un punto de principio y un punto de final. Y hubo un lapso de tiempo en la historia del pueblo que ocurrió algo
que trajo un cambio. ¿Sabía usted que en este periodo del tiempo, en el año 70, se destruyó el templo? Y que para esa generación ese evento representó un cambio en su observancia de los mandamientos. Y por eso es que el autor de la carta a los Hebreos le está dando una carta de exhortación, diciéndole: no se preocupen, usted tiene un Cohen Gadol que pasó los cielos. Para la mente de ellos, la destrucción del templo representaría la anulación del pacto antiguo y el establecimiento del nuevo, que dice el autor de Hebreos que tenía mejores beneficios, porque esta vez el Eterno pondría su ley en su mente y en el corazón. Ya no tendrías que tener tú un levita detrás de ti diciendo: guarda los mandamientos. ¿Verdad? Ahora, qué interesante, porque por eso es importante. Usted ha visto la última semana yo he estado hablando de historia, pero es para que nadie lo engañe por ahí. Cuando se trata del espiritual de la Torá es delicioso. Hemos hablado del concepto de Adán, la imagen divina y todas estas cosas. Pero cuando se trata de la historia tenemos que trazarla correctamente. Y hubo un tiempo por aquí, porque este es el sexto día, un tiempo por aquí donde hubo una reunión de sabios de Israel que se llamó el Concilio de Yavné. Y esa reunión fue la que estableció el ¿qué vamos a hacer ahora que no tenemos tierra y no tenemos templo? ¿Cómo ahora vamos a guardar los mandamientos? Y aquí fue que nació el concepto de la Torá que usted tiene hoy. No la que tiene escrita. El que ahora, Yom Kippur, lo que tienes que hacer es ayuno en su casa o en la sinagoga. Interesante. Que la fiesta de tabernáculos usted va a construir una suká en su casa. ¿Verdad? Busque la historia bíblica a ver si era así. En ningún lado lo va a encontrar. ¿Qué significa ahora los sacrificios? Como no los podemos ejecutar, pues ahora vamos a buscarle una interpretación a los sacrificios. Comienza un proceso de reinterpretación y ellos le llaman la Torá oral. Y te dicen, para darle autoridad, esa viene desde Sinaí. Esa viene desde Sinaí. Pero tienes que entender algo. Lo hicieron por un vacío, una necesidad. Recordemos que los escritos apostólicos nos enseñan que el Eterno le dio ceguera a ellos por causa de los gentiles. Y después, Shaul de Tarso dice en su carta a los de Roma, si su caída fue gloria para los gentiles, ¿cuánto más será su restauración? Y por eso es que usted ve que aún con este sistema creado, que yo mismo lo estudio, en mi casa hay muchos libros sobre eso, el Eterno los ha cuidado y los ha guardado. Porque lo que hizo, lo hizo por usted y por mí. Porque el plan al principio era Adán. Y miren qué interesante, porque Shaul de Tarso dice que en el nuevo Adán no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre, sino que todos somos iguales ante el Eterno. Espero en el Todopoderoso que lo que hemos compartido con ustedes hoy lo hayan recibido en Shalom. Si tiene alguna duda o pregunta, se puede acercar y yo con gusto le enseño. Por hoy vamos a terminar nuestra clase. ¿Ok?